Hola, mi hermana María Victoria. Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a darle comienzo a nuestra reunión de comunión y de ministerio de la palabra. Tienes que bajarlo. Voy a tengo que salir. Y me salgo. Con esto. No me había percatado. Habíamos hecho un cambio. Voy a probar el sonido. No sé si me están oyendo allá bien. Perfectamente. Se escucha muy bien. Bueno, excelente. Entonces, ayúdenme con los micrófonos, apáguenlos para que no tengamos interferencia, ¿ok? Ok. Bueno, la hermana Noraldi, la hermana María Victoria, porque no sé, hacen un poquito más hacia acá. Vengan, vengan para acá. Acérquense. Noraldi puede hacerse ahí al lado de Vicente. Y la hermana María Victoria se puede hacer aquí al lado de Esperancita. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? A veces me está dando una sí, a veces, pues no es permanente. Bueno, hermano, vamos a poner esto delante del Señor. Buenas noches. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, por permitirnos estar acá en esta comunión de la iglesia de Cali, del cuerpo de Cristo, en esta localidad. Invocamos el nombre y te pedimos, Padre, que en su nombre tú nos ayudes hoy a dar la palabra, recibir la palabra, y que todo esto sea para la edificación de tu casa, para el perfeccionamiento de los santos, y que ellos hagan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Eso te lo pedimos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya que estamos hablando de edificación, hay muchos factores que inciden para la correcta edificación de la casa de Dios. Muchos factores. El principal factor es que oigamos la palabra y la pongamos por obra. Porque la casa no se edifica sino con el consejo. Dio a su Hijo Jesucristo para que por medio de ese consejo o mandamiento o mandamientos la iglesia pueda edificar la casa. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos hablado mucho de esto. Mañana vamos a hablar un poco
compartir que vamos a tener, ya no lo vamos a tener por Facebook, sino por medio de el hermano Juan David está encargado de eso. Vamos a tener un conversatorio y va a tratar sobre la iglesia. Ese es el título de compartir de mañana. Y hoy podríamos tener algunas primicias para los que están aquí. Porque así como el Señor levantó profetas en el Antiguo Testamento para hablarle y mostrarle tres cosas, entre muchas otras, pero fundamentalmente, la primera de ellas es recordarle a Israel quién era lo que Dios había hecho por ellos. Lo segundo era mostrarles el desvío en el que se encontraban. Y lo tercero era advertirles de las consecuencias de no regresar al camino. Y lo cuarto, son tres cosas y no cuatro cosas. Lo cuarto es mostrarles lo que Dios haría cuando ellos se arrepintieran. Entonces, la Biblia básicamente nos muestra a forma de cosmovisión ese panorama, el aspecto histórico de lo que Dios ha hecho, el aspecto actual, el estado de, en este caso, la iglesia, si está bien o está mal, y lo que debe hacer para corregir el mal. Y si lo corrige, el Señor promete darle al vencedor. El vencedor que se llama así en Apocalipsis, es aquel que vence sobre acción que se está dando en ese tiempo. Digamos que la tentación es como la crisis, situación que está presionando a la iglesia para sacarla del camino. Sabemos que el diablo es como el enemigo, y en su rol como enemigo, lo que él hace es presentarse como si fuera alguien que tiene algo bueno para nosotros. El engaño, ¿no? Siempre se va a presentar. Si nosotros, estoy hablando de los muchos factores que inciden para la edificación. Y uno de ellos es que podamos discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Pero para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, necesitamos madurar. Si no se madura, no se puede. Porque la madurez, ¿qué significa? Significa salir del estado natural y entrar en el estado. El hombre natural tiende a ser engañado. ¿Sí? De hecho, ya fue engañado. Entonces, su naturaleza, la naturaleza en la que se mueve el hombre natural es una naturaleza de engaño. Por eso es que no puede discernir lo que es bueno, ni lo que es malo. Es más, termina llamando bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y con eso es que el diablo, para hacernos ver lo que es malo como bueno, lo que es bueno como malo. Y va a trabajar de maneras muy, muy sutiles. No va a ser de una manera que nosotros lo podamos ver operando. No, él se va a camuflar, por así decirlo.
para que lo que son sus operaciones, sus maquinaciones, no las podamos ver. Ahora, ¿cómo opera? Opera por medio de palabras. Las palabras vienen más. Y si las personas, que son los que conforman el cuerpo de Cristo, no están en un estado de madurez, entonces van a ser los instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para decir cosas, hablar, decir a mí me parece, eso no me parece. ¿Verdad? Entonces, la iglesia no está para recibir el consejo, si me parece o no me parece. La iglesia debe recibir el consejo de Dios. El consejo de Dios, o sea, la verdad. La verdad que nos garantiza estar parados sobre terreno firme. O dicho de otra, caminando en la dirección correcta. Entonces, hay batallas que la iglesia libra a lo largo de su caminar. Los enemigos que aparecen, y a veces aparecen dentro de nosotros. Aparecen como si fueran amigos, como si fueran hermanos, como si fueran personas que están para ayudar, para servir, para dar. Y resulta que por su estado emocional, por su inmadurez en el alma, siendo un desastre para la iglesia. La iglesia se enreda en cosas. Seguramente ustedes ya han visto eso. Y si esas cosas no se resuelven, entonces el diablo hace su trabajo de destruir lo que ha costado tanto trabajo. Él puede destruir en un rato lo que ha costado años edificar. Porque ¿qué es lo que edificamos? Edificamos relaciones. El cuerpo de Cristo está formado de miembros que se unen por medio de coyunturas. Esa unión, pues si esa relación no está buena, si esa coyuntura no está buena, entonces hay una separación o división entre los miembros del cuerpo de Cristo. De modo que esas relaciones se deben edificar en el Señor. No se edifican en el alma. No se edifican en nuestra, digámoslo de esa forma, de impresionarnos en nuestra alma por las cosas que nos gustan o no nos gustan, las personas que nos gustan, las personas que no nos gustan. Así no debe ser. Nosotros no recibimos a un hermano porque nos agrada al alma. Lo vemos simpático, lo vemos amigable, lo vemos generoso. Se va a presentar así. La estrategia que usa el diablo para introducirse va a ser esa. Va a ser, no sé como en realidad él es, sino como no es. ¿Me entienden? Eso ha sucedido y bueno, nosotros lo hemos podido ver a lo largo de los años en los que hemos estado, ver entrar gente y ver salir gente. Sí, son hermanos que entran, están un tiempo, están entre nosotros, logramos edificar y luego no los volvemos a ver. Desaparecen. Sufrimos, claro. Cristo, su sufrimiento del Señor, nos lo muestra. Cuando sufre Cristo, uno sufre. Porque estamos ligados a su espíritu.
Entonces, es muy importante que pensamos esos aspectos del alma. El alma que sufre, el alma que llora. Entonces por ese sufrimiento, quiere atraer a aquel que se fue. Cuando lo trae, se genera el daño. No es que no se deba traer. Sí, el que lo va a traer de vuelta. Porque el que se va, no se va porque se quiere ir. Se va porque es necesario que haya tropiezos. Dice la Escritura. Hay del que pone los tropiezos. Hay del que se convierte en una persona que tropieza a otra. Pero también dice, es necesario que los tropiezos se den, se manifiesten quiénes son los aprobados. O sea que cuando viene una situación, cuando viene una crisis, cuando se dan estos conflictos, los aprobados se muestran. Porque ¿quién es el aprobado? Es el que está en el Señor. El que está maduro, el que es santo y no se involucra. No se deja enganchar, enlazar en la situación y arrastrar detrás de aquella persona con la cual tiene un vínculo emocional. Entonces, el mayor enemigo de la edificación es nuestra alma. Es lo que quiero decir con todo esto. El mayor enemigo es nuestra alma no transformada. Porque lo que se regenera es el espíritu. El espíritu es diferente al alma. El alma es lo que somos, y lo que somos, al principio de nuestra vida espiritual, manifiesta un estado de inmadurez. Es natural, es lo normal. Pero después Dios debe haber madurado. Los hermanos deben haber madurado. Como dice el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, que después de mucho tiempo, ellos, en lugar de ser maestros, eran niños que necesitaban volver a oír los rudimentos de Cristo, la leche espiritual, volver a recibir la leche espiritual. Lo que se le da a un niño recién nacido es leche. Entonces, nuestro estado de madurez con el niño recién nacido, que necesita leche, no le puede dar alimentos sólidos, sino que tiene que darle la leche, porque la leche lo va a nutrir, la leche no lo va a indigestar, todavía no tiene dientes para masticar, leche es suficiente. Y esa leche, imagínense hermanos, son los rudimentos, que están compuestos de 6. Ni siquiera esos rudimentos tenemos. Ni siquiera los rudimentos. Entonces, si uno no tiene los rudimentos, que son la leche, recibe el niño, ¿cómo se pretende que va a crecer? Gloria. Que va a madurar. No puede madurar. Entonces, esos rudimentos son, primero, el arrepentimiento de horas muertas; el segundo, la fe en Dios; el tercero, la doctrina de bautismos; el cuarto, de manos; el quinto, la resurrección de los muertos; y el sexto, el juicio eterno. O sea, eso es una doctrina. Doctrina de los apóstoles. La doctrina en el fundamento. El apóstol, como responsabilidad, el darle a la iglesia el fundamento suficiente para que ella, al recibirlo, tenga que le permitan edificar
edificar consistentemente su vida espiritual. Dile que está sonando la cocina. Y en esa edificación, ella también pueda contribuir en la edificación de la casa de Dios. ¿Sí se está oyendo? ¿Allá se está oyendo? Sí, okay. Señor. Muy bien. Entonces continúo. Esa parte como elementos necesarios para que podamos edificar correctamente, para que podamos ser primero que todo y luego edificar en ese ser establecido, es súper necesario para la iglesia. Esto no es una carrera de postas, sino que es una carrera que es la carrera de la fe. Aquí no gana el que va más rápido, sino que gana, persevera en su caminar hacia Cristo. En ese caminar, imagínense que a lo largo del camino, ¿qué pasa? Si esos enemigos nos vencen, entonces no vamos a poder terminar la carrera. Entonces, perseverar significa avanzar. Avanzar que el Señor nos va dando, que va permitiendo a nosotros tener una consistencia que nos va a permitir en nuestro avance poder enfrentar enemigos cada vez más fuertes. Entonces, al principio de nuestra carrera cristiana, los enemigos no son tan fuertes, porque el Señor no permite que seamos probados más allá de lo que podemos nosotros resistir. Y no solamente resistir, sino pasar a la otra etapa de la carrera, donde aquí, al haber ganado, digamos, esa parte de la lucha, entonces ya hemos madurado un poquito en el Señor, y en esa madurez en el Señor, ¿por qué no? El que nos lleva de su mano a vencer los enemigos. El último enemigo que se vence es la muerte. El último enemigo. El escritor de los Hebreos dice que vamos a sufrir, los que van a llegar hasta ese avance grande, hasta la sangre, o sea, hasta el martirio, hasta la muerte y la muerte del mártir. Esa es la meta a la que algunos pueden llegar. Los apóstoles llegaron. El Señor Jesús llegó a esa meta. Pero ahora el Señor sabe que no estamos todavía en el estado de madurez que nos permita decir, Señor, mi vida daré por ti, o mi alma daré por ti, como dijo Pedro. Pedro dijo, Señor, mi alma daré por ti. No tenía ni el espíritu, ya estaba diciendo que daba el alma por Cristo. O sea, ni siquiera había nacido de nuevo, ni siquiera había nacido de nuevo y ya estaba manifestando por el Señor. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto, hermanos, es que la iglesia que el Señor quiere, entre las 7 iglesias de Apocalipsis, es una iglesia que esté dispuesta a dar la vida. ¿Sí? Una iglesia que tenga fe de Jesucristo y que en esa fe esté dispuesta a dar la vida. ¿Por qué lo digo? Bien, viene de la gran prueba. Estamos entrando al tiempo de la gran prueba. En Apocalipsis capítulo 3, verso, hay una palabra que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Creo que así dice
literalmente, esa promesa de la hora de la prueba. ¿Pero por qué? Porque esa iglesia había guardado la palabra de la perseverancia. Y de la perseverancia es la fe. Es la fe que me lleva a mí a perseverar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Mire que el apóstol lo dice de esta manera para que lo entendamos. Y debemos repetirnoslo una y otra vez para que nos vayan quedando como muy claros los conceptos de lo que es la edificación. A medida en que nos quedan claros los conceptos, eso hace de nosotros personas fuertes ante el embate. Columnas del templo. Las columnas en una construcción son las que soportan las cargas. Si no existieran las columnas, las cargas, la edificación se caería. Entonces, no todos son en una construcción. Quiere decir que en la iglesia no todos son columnas, pero debe haber algunos que sean columnas, que hayan madurado y que puedan ser las columnas de la casa. ¿Qué significa? Que cuando viene la dificultad, cuando viene el prueba, entonces los hermanos columnas no van a permitir que el enemigo haga el daño. No lo permiten. Ellos están parados firmes sobre el Señor. Pero cuando no estamos parados firmes sobre el Señor porque no hemos madurado, entonces cualquier viento, ¿sí? ¿Qué dice, hermano Vicente? La epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 3. Para que ya no seamos como niños fluctuantes que se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina. Dice, para que ya no seamos. El 14. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean por astucia Las artimañas del error. Claro, entonces de eso estoy hablando. Esos hombres, ¿dónde están? No están afuera. Están dentro de la casa. Pero fíjese, en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios y estamos creciendo a esa estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, eso ya es madurez, nos convertimos en columnas. En columnas que no se mueven. Y al no moverse, entonces sostiene la casa. La sostiene. Pero si vienen las situaciones, vienen las crisis, hacer pues frente a una situación que se presenta de cuando en cuando. Y se presentan para probar varias cosas, para probar quiénes son los aprobados y también los aprobados, pero también para probar las columnas de la casa. Y no los que están en pro del Señor, los que salen por la del Señor y no por la causa del maligno que se mueve en nuestro estado de inmadurez, o sea, en la carne, el alma. ¿Sí? ¿Hasta ahora me van entendiendo? Entonces, es importante la edificación, es un asunto vital, sobre todo en el fundamento, sobre todo en el fundamento. Porque si tener un fundamento, si la iglesia está fundamentada, y eso significa que
Sobre ese fundamento se levantan las columnas. Vamos a garantizar que cuando vengan las pruebas, la iglesia no se va a dejar arrastrar. Una iglesia que se deja es la que menciona allí el apóstol, para que ya no seamos como niños fluctuantes, que se dejan arrastrar. Allí dice vientos de doctrina, pero podríamos decir palabras, opiniones, que sí, que no. Entonces aparecen los muy espirituales y ponen versos, y sobre esos versos edifican un argumento, para justificar su posición rebelde, porque hay rebelión. La rebelión se va a ver siempre en el reino de Dios. Hay todavía rebelión en el reino. Todavía Satanás está suelto. Todavía a Satanás se le permite presentarse delante de Dios. ¿Y será que él no es un rebelde? Es un rebelde. Es un rebelde. Pero Dios le permite que se presente. De hecho, Dios usa a Satanás porque Dios es absolutamente justo y bueno. Absolutamente justo y bueno. Pero la gente mala, y esa gente mala tiene que salir a la luz para que se vea qué es lo que está mal, qué es lo que no se está haciendo conforme al bien, conforme a Cristo. Hace su trabajo. El trabajo de Satanás es, bueno, tentar, arrastrar, engañar y llevar al que no está agarrado del Señor. Y lo va llevando por los caminos del alma, por los caminos de la emoción, por los caminos del lloriqueo, ¿no? De la firmeza que debemos tener en la casa del Señor, en la verdad. Porque es un asunto de verdad. Mire que es tan extrema la verdad, que tiene que ver con decisiones que nosotros vivimos con familias, a veces tenemos que tomar decisiones fuertes dentro de la familia, porque no todos en la familia se encuentran en un estado de... No todos están viendo al Señor. A veces el varón está viendo, la mujer no está viendo, o viceversa. Y otras veces son los hijos los que no están viendo. O también viceversa, son los padres los que no están viendo, los hijos están viendo. Pero estén viendo al Señor es un asunto complejo. Requiere un trabajo de parte del sacerdote, de parte del varón, para que la familia, su familia, sirvan al Señor. Como decía Josué, yo no sé ustedes, pero yo les digo una cosa acerca de mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes, pero en cuanto a mí respecta, serviremos al Señor. Y Josué era un hombre que podía decir eso. La historia de Josué, la historia de Caleb, la historia de estos dos, que fueron el remanente que Dios usó para introducirlo a la tierra prometida. A todo un pueblo inmaduro, rebelde, contradictorio. Que cuando el Señor los quiso introducir en la tierra, no creyeron. No creyeron. Moisés envió 12 espías y cada espía era el representante de la tribu. Y como representante era, digámoslo así, el patriarca de esa tribu. Era un hombre muy importante. Lo que él dijera, habla de Dios, digámoslo de esa forma. O era como si fuera la palabra de Dios. Porque así somos y así Dios nos ha dejado.
Él quiere que representemos. El principio de representatividad es muy importante en el reino de Dios. Él es la cabeza suprema. Pero en cuanto a asuntos de autoridad y quién debe dar la palabra, sí, el Señor tiene representantes. Pues hay una línea vertical, en asuntos de gobierno, no es horizontal. Quiere decir que no todos estamos en el mismo nivel o en la misma posición para decidir. En el reino del Señor no existe la democracia, es la teocracia. Él es el que decide. Él es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que decide en el reino? El Padre es el que decide. Y Cristo se sujeta. Y no solamente se sujeta, se complace en sujetarse. Es la complacencia de Cristo hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Así debe ser también con nosotros. Nos debe complacer sujetarnos a aquellos a quien Dios ha puesto en la línea, porque esa línea de autoridad es la autoridad de Dios, no es la autoridad de la criatura, la autoridad de Dios. Pero para que las cosas se mantengan sujetas a la autoridad, entonces esa línea de autoridad no puede ser, ¿cuál será la palabra? Golpeada o ofendida o confrontada. No puede, porque es como confrontar a Dios mismo, es como decir que Dios no sabe ser la cabeza, no sabe decidir lo que es justo. Entonces es una cosa muy seria, porque ya sabemos que hubo un querubín que se rebeló contra esa autoridad. Decidió en su corazón, quiso, así en su corazón pensó, tuvo un pensamiento loco, ¿sí? Y en ese pensamiento él subiré y me sentaré a los lados del Altísimo, al mismo nivel del Altísimo. ¡Qué locura! Una criatura se le ocurra decir que está en la capacidad en esa posición. Una criatura. O sea, ofendió completamente y a Cristo. Yo diría que esa ofensa fue contra Cristo mismo. Porque la Biblia dice que Cristo jamás. Dios se muestra por medio de su Hijo a la creación. Entonces, es contra Cristo y a la vez contra Dios, que es el que está en Cristo. Y la iglesia, hermanos, en la edificación. Y por eso es que en este asunto de edificación tenemos muchos tropiezos. Y es por la falta de sujeción. La falta de sujeción es un elemento que yo he visto con mucha tristeza, que se levanta. Porque no es levantarse contra a quien el Señor ha puesto, es contra aquel que puso. Mire lo que dice Romanos 13. Romanos 13 dice que hay autoridades que Dios ha puesto. Está hablando de las autoridades humanas. Y el que se opone a esa autoridad que Dios ha puesto, a Dios se opone. Con mayor razón, entonces, en la casa de Dios, debemos reconocer
a los que Dios ha puesto por columnas, ¿sí? Por hermanos responsables, los que tienen una responsabilidad en la casa para algo, los que sirven en primer lugar para que la casa del Señor esté en orden. Entonces, todo servicio en la casa del Señor es precisamente para que haya un orden. Este orden es donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Donde la línea de autoridad no es confrontada y donde la sujeción se da entre los miembros, todos sujetos y todo ese cuerpo sujeto a Cristo, que es la cabeza. Un cuerpo. Vamos a tener un reino. Vamos a tener orden. Orden que es lo contra el desorden o al caos. Aquí ha venido Satanás, sino es a desatar todo lo que está atado a Cristo. Y al desatarlo, provocar caos, provocar divisiones, provocar contiendas, provocar crisis. En esas crisis, arrastrar a los hermanos que no están sujetos, arraigados, cimentados sobre Cristo. Es sumamente importante esto porque, hermano, lo que se viene va a ser mucho más fuerte de lo que hemos vivido en el pasado. Mucho más fuerte. Entonces, la iglesia ha venido siendo preparada y en esa gestión, pues se dan las guerras. Esas guerras son las guerras espirituales. Lo espiritual no lo vemos, pero por la situación que podemos ver en lo natural. Entonces, lo espiritual se nos muestra en lo natural. Y ahí es donde vemos el reino de Dios. Y en el reino de Dios están los enemigos. Claro, ¿quiénes son los enemigos? Satanás y sus ángeles, que pelean contra Miguel y sus ángeles. Una confrontación entre dos. Pero Miguel y sus ángeles, que son mayoría, muchas veces son derrotados por la minoría. Que aquí, en la casa de Dios, acá donde se debe manifestar el reino de Dios, hay luchas entre hermanos, discusiones. Y en esas discusiones no se puede edificar. ¿Estamos edificando? Sí. Entonces debemos entender que no se puede casa a menos de que todos estemos en la comunión de la casa, en la comunión de la iglesia, en la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Con quiénes se edifica? Con los que están juntos en el trabajo, poniéndose de acuerdo en Cristo. Sí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, o sea, al acuerdo en Cristo. Eso es. Esa es la edificación. La edificación es cuando de pronto no tenemos, porque aún no nos ha amanecido Cristo. De pronto al hermano sí, a mí no. Entonces va a haber un desacuerdo porque yo, que debe ser así, y él está viendo cómo debe ser, y va a haber una lucha. Va a haber una lucha. Hasta que alumbra al hermano que está en la lucha y dice, no, sí, perdóneme, hermano, porque la verdad, yo lo estaba contando y estaba impidiendo que avanzáramos en la edificación. Pues el avance el crecimiento del cuerpo de Cristo, la madurez del cuerpo de Cristo, es cuando todos nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en una ciudad
cuando existen unos hermanos por un lado y otros hermanos por otro lado. ¿Es posible eso? Díganme, ¿es posible? No, no es difícil. Es imposible. Porque el que está allá piensa, si aquí nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, aquí, al estar juntos, al estar mirando todos a Cristo, ¿sí? ¿Cómo miramos a Cristo? Bueno, cuando todos aquí en la reunión de la comunión vamos a mirar a Cristo por la palabra que Cristo nos va dando. O sea, ¿cómo miramos a Cristo? No, a ver, pongamos una imagen entonces de Cristo y miremos toda la imagen. O sea, no, eso es idolatría. Esta tratar de ver lo que es invisible de una manera visible. No, el invisible se nos muestra por medio de la palabra que nos ha dado. Entonces, en la medida que la palabra se nos da y todos vamos llegando al acuerdo de esa palabra, allí hemos crecido en un nivel de fe. Ahí hemos alcanzado una unidad de fe. Ya no estamos como al principio, todos dispersos pensando quién sabe qué. Ahora en ese nivel hemos avanzado y estamos listos para el siguiente escalón. Pero hemos estado juntos. Vuelvo y hago la pregunta, ¿será que ese avanzar de escalón en escalón es posible cuando no estamos juntos? No es posible. No es posible. Porque de eso se trata la edificación del cuerpo de Cristo. Se trata de que en amor, o sea, podamos resolver las crisis, los asuntos, los desacuerdos, las opiniones, las cuales que son los argumentos, las fortalezas, la altivez que cada uno de nosotros tenemos, se derrumba. ¿Cuándo? Cuando Cristo aparece. Y la verdad entonces llama a las tinieblas a salir. Porque ese es un estado de tiniebla. Cuando no estamos viendo a Cristo, estamos en un estado de tiniebla. Cuando estamos viendo, estamos en un estado de luz. Porque Él es la luz de los hombres. Y esa luz resplandece para que ya no estemos en tinieblas del corazón, del alma, del argumento, de las cosas que yo creo que deben ser. No son cosas que yo creo que deben ser. No, así no. ¿Se imagina cuántas opiniones podrá haber entre 10 hermanos? 10 opiniones. Y si somos 500, pues son 500 opiniones. ¿Sí? Y si somos 1.000.000, o sea que el trabajo de Dios es llevarnos al centro para que todos estemos mirando una sola cosa. Una sola cosa. Por eso es tan grave la herejía. La herejía es una palabra que trae a alguien de error doctrinal, que si la establece y la iglesia comienza a creerla, la iglesia se destruye, el edificio se destruye. Porque eso es como meter un virus dentro de un... va a generar un daño hasta que ya no funciona. Entonces, la herejía es como el virus equivalente al cáncer, a la enfermedad, entra al cuerpo hasta que lo mata. No podemos entonces sino mirar la sana doctrina, mirar la doctrina de a los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles? ¿Por qué se llama la doctrina de los apóstoles?
porque Cristo se las dio a ellos. Cristo levantó a unos hombres, les dijo, vengan, síganme, óiganme, mírenme, aprendan de mí. Los voy a enseñar durante un periodo largo para que después de que yo me vaya, ustedes puedan, al haber aprendido de mí, puedan enseñar lo que yo les enseñé. Entonces, enséñenles a los discípulos a guardar todas las cosas que yo a ustedes les he mandado. El Señor no necesitó de multitudes para hacer su trabajo, necesitó de un grupo pequeño, pero bien unido y bien cohesionado, 12 personas. Cuente los miembros del cuerpo de Cristo. Un miembro la mano, 2 miembros el antebrazo y este es el tercer miembro. ¿Cuántos miembros hay aquí? 3. Conforman la mano, el antebrazo y el brazo. ¿Y aquí cuántos? 3. Las piernas, 3. 3, 6 y 6, 12. Esos 12 eran los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces tenían que estar perfectamente unidos en Él. O sea, Él hizo un trabajo tan importante que los dejó tan supremamente unidos que no había diferencias entre ellos. No se separaron. No, mira, es que Cristo a mí me dijo una cosa, no, pero a mí me dijo otra. ¿Cómo así? ¿Cuándo te la dijo? No, cuando me llevó por allá a un rincón. Fue así. Él les habló a ellos abiertamente, para que lo que éste oyera, también, y se estableciera entonces la doctrina de Cristo, que es la doctrina apostólica, que es a la que la iglesia debe recibir. Y bueno, él levantó a otros apóstoles, pero esos que levantó no recibieron nada diferente. Como que les enseñó a ellos, eso mismo recibieron ellos. ¿Existen apóstoles ahora? Existen apóstoles, pero no enseñan cosas diferentes, sino de lo que el Señor le enseñó a ellos y ellos entonces lo dan a conocer. El trabajo de ellos es reproducir Cristo enseñó. Es un apóstol que viene con una revelación nueva, diferente de lo que él enseñó a los apóstoles del Cordero. No. Un apóstol reproduce lo que Cristo les enseñó a ellos y ellos le enseñaron a la iglesia. Y quedó establecido en apostólicas, y esas cartas apostólicas son la doctrina de los apóstoles. Entonces nadie se puede salir de aquí, porque estaría edificando sobre un terreno falso. Estaría llevando a la iglesia a la apostasía. La apostasía es salirse de ese fe, de ese fundamento, para edificar sobre otro fundamento que no es el fundamento de Cristo, sino el fundamento de un hombre. O sea, en la herejía, en lo que está por fuera de la Biblia. Lo toman de la Biblia, sí, pero lo cogen así, le dan una torcedura y lo establecen aquí y lo con fundamento, pero es algo que no está en la Biblia. Lo sacaron, pero lo torcieron. ¿Y cómo se sabe que lo torcieron? Porque es con el resto de la Biblia. No casa, no cuadra. Entonces, todo lo que se debe enseñar debe cuadrar, debe casar, debe concordar. Es un gran libro de 66 libros y todos concuerdan. Todos, absolutamente todos concuerdan. Entonces, si yo voy a estar enseñando algo,
Eso tiene que estar en concordancia con el resto de la vida. ¿Para qué? Para que podamos entonces tener la certeza parando sobre la palabra de Dios. La iglesia se distingue sobre cualquier otra organización humana, llámesela como la quiera llamar, incluso hasta iglesias, pero la iglesia de Jesucristo se distingue sobre cualquier otra organización humana que ella lo edifica sobre la palabra de Dios. Solo se mueve según el consejo de Dios. Solo. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos cuando llegan? Tienen que resolverse según el consejo de Dios, no según mi alma, ay, pobrecito, no es que me duele tanto hacer esto con él. No, démosle otra oportunidad. ¿Y por qué? No, pues porque es que no, me da pena con él, pobrecito. Bueno, déjelo, pues, ese pobrecito se va a comer la iglesia si no se hace algo al respecto. Entonces, por eso el Señor le dice a los ángeles, a los ángeles de las iglesias, tengo algo contra ti, que toleras. Óyeme, ¿por qué toleras esa situación? ¿Por qué toleras la doctrina de Balaam? ¿Por qué permites que la doctrina de Balaam se meta dentro de la iglesia y los que vienen con esa doctrina enseñan? Y tú que eres el responsable, ¿por qué toleras eso? Además toleras la doctrina de los nicolaitas. No, 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 no. Cuidado, porque esas dos doctrinas van a penetrar y van a hacer el gran daño. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, que es la tercera de las iglesias. Yo les recomiendo, hermanos, que estemos leyendo Apocalipsis, aunque no lo entendamos. Leámoslo. Ay, no, pues yo no entiendo nada de lo que dice. Leámoslo. Leámoslo, no importa. Para que tengamos una idea de lo que está escrito. Así cuando algún hermano viene y habla de Apocalipsis, ya hemos leído. Uy, yo sé que eso es Biblia, se llama Apocalipsis. Yo sé que eso está en el capítulo, ¿sabe qué? Yo lo leí hace poco. Está en el capítulo 3. Allí donde están estas iglesias de... Venga, hermano, venga, a ver, a ver. En el capítulo 3, ¿qué iglesias están? ¿Qué iglesias están? ¿Qué iglesias están? Ah, sí. Está la iglesia de Sardis, está la iglesia de... Y está la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3. Eso quiere decir que en el capítulo 2 hay 4 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Mirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. Sí, sí, ya. Vamos adquiriendo una memoria escritural que nos va a enriquecer mucho a la hora de oír a algún hermano que está hablando sobre estos temas, porque ya hemos pasado por allí. Aunque no entendamos, cuando oigamos al hermano, entonces va a ser más fácil para nuestra alma permitirle al Espíritu penetrar hasta tocar mi espíritu. Porque, ¿sabe, hermano, qué es lo que hace difícil que él toque mi espíritu? El estado entenebrecido de mi alma. O sea, está la tiniebla que hay en mi alma por la ignorancia que tengo de las Escrituras, que cuando el rayo de luz viene, no alcanza a llegar al espíritu. No alcanza. Luz es la palabra, que viene como un rayo a alumbrar mi corazón, pero está tan entenebrecido que... Entonces tenemos que batallar contra la tiniebla. Y la tiniebla, ¿cómo batallamos la tiniebla? Vamos a leer, vamos a leer, vamos a volver a leer, vamos a volver a repetir. Sí, hermano, pero yo ya lo leí de veces y todavía no entiendo nada, mi hermano. Sí, no, pues te le ha ido bien, porque por lo menos está medio entendiendo. Yo llevo 30 veces y todavía nada. ¿Cómo así, hermano? ¿En serio? ¿Usted lleva 30 veces? Sí, mi hermano. Yo sé que es hasta 50.
Mire, le preguntaron a un hermano, hermano, ¿usted cómo hace para hablar con tanta claridad de las Escrituras? Y él dijo, mire, yo no me atrevo a hablar de ningún libro de las Escrituras hasta verlo por lo menos leído, releído y releído unas 50 veces. Porque yo me conozco, dice él. Yo sé que soy tiniebla pura. Y cuando leo una vez no entiendo. Leo 3 tampoco, 4 tampoco, 5, medio, 10, poquito, 15. Uy, está medio entrando en razón. 30. Alcanzo a ver algo por allá. Alcanzo a ver en la grieta, alcanzo a ver algo. ¿Me entienden? No diga, no, Apocalipsis, no entiende nadie. ¿Cuántas veces lo ha leído? No, ninguna, porque eso no lo entiende nadie. Entonces, comience a leer. Comience a leer. Bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está pronto. Así comienza. Bienaventurados los que oyen y leen las palabras. Mire, hay una bienaventuranza. Hay algo allí en Apocalipsis que es muy importante para nosotros. Sobre todo si un día ya nos va a ayudarle a alguien que viene de afuera, que jamás ha leído Apocalipsis, que lleva 30 años en la denominación y que le han hablado de estas cosas. Y resulta que son tan importantes porque es la luz que alumbra. Mira. O sea, esa es una lamparota que el Señor tiene para mostrar lo que hay en mí, tanto en lo individual como en lo colectivo. Una iglesia puede ser escaneada con esa lámpara. Podemos conocer perfectamente el actual leyendo la Odisea. La Odisea es el estado de la iglesia actual. Es el estado en el que se encuentra la iglesia Tito del día del Señor. Y estamos a punto de que el día del Señor se nos manifieste. Entonces, ese es el estado de la iglesia. ¿Cómo? Malísimo. Súper malísimo. Es el estado más degradado de todos los 7. Los 7 porque el estado sexto, que es Filadelfia, no está degradado. Y la segunda, que es Esmirna, aunque tiene unos síntomas de degradación, no está tan mal. No está tan mal. Pero el resto está mal. Comenzó en Éfeso y se acrecentó en Pérgamo. Y de Pérgamo pasó a Tiatira. Y en Tiatira se manifestó el mal. Ahí salió ya Satanás a mostrar el trabajo que había hecho. Está Jezabel. Fíjense que en el periodo de la apostasía de Israel, que se dividió en dos, al norte Israel y al sur Judea. En el norte estaba Israel en un estado cada vez más degradado. Cada vez más degradado porque iban a Jerusalén porque habían quedado en enemistad con sus hermanos. Y en Jerusalén estaba la casa, en Jerusalén estaban los sacerdotes, en Jerusalén estaban las fiestas, en Jerusalén estaba la palabra, desde Jerusalén salía todo lo que era necesario oír para conocer al Señor. Pero imagínate, cuando todo eso desaparece, tú entras en un estado de oscuridad y en esa oscuridad el único que penetra es el diablo. Se aprovechó para meterse por medio de Jezabel.
la mujer de un rey, Acab, rey de Israel. Pero el Señor quiere mostrar el estado de la iglesia de Tiatira, que es ese mismo estado espiritual de apostasía, de oscuridad, donde el Señor no era el Señor, sino que eran los Baales, o sea, los ídolos. ¿Y en qué iglesia podemos nosotros ver eso hoy en día? Existe una iglesia que muestra ese estado de oscuridad, de apostasía, la iglesia católica. Pero mire que Jezabel tiene hijas que fueron peores que su mamá. El Señor menciona a las hijas de Jezabel en esa iglesia. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, porque Tiatira dejó hijos. Entonces, hay iglesias que son hijas del catolicismo. Y es más, hijas de Jezabel, hijas de esa doctrina. Un estado peor. ¿Cuál es? Sardis. Sardis. ¿Y Sardis qué representa en la historia? Protestantismo. El protestantismo llegó a estar tan degradado que se dividió. Mire, los protestantes le tiran al catolicismo, pero el catolicismo no está dividido. El catolicismo tiene algo, y es que está unido. Pero el protestantismo, y eso es peor, porque cuando viene la división, entonces Satanás penetra y hace su trabajo con más. Un reino unido no es vencido tan fácilmente, es más, no es vencido, pero un reino dividido sí es vencido. No puede prevalecer un reino dividido. El protestantismo se dividió y de esas divisiones aparecieron cientos y cientos y cientos de denominaciones evangélicas. Allí estuvimos todos nosotros. Yo podría decir que vengo del catolicismo, saliendo y encontrándome al cabo del tiempo que aquí no era. O sea que tenía que salir a encontrar la verdad que me lleva a la casa del Señor. Eso es muy importante, hermano, porque hace parte de nuestro fundamento cristiano. Si nosotros no tenemos claridad sobre lo que es la iglesia, vamos a ser derrotados. Vamos a ser derrotados. Entonces debe ser muy claro para nosotros y debemos pedirle al Señor que nos aclare, que nos muestre lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la casa de Dios, lo que es el sacerdocio, lo que es la unidad. La unidad. Porque la división no es la casa. El Señor no quiere una casa dividida. El Señor quiere una casa unida, pero en Cristo. El catolicismo, ¿qué quiere? Quiere traer a los protestantes y quiere unirlos. Y hay un plan para unir protestantes, traerlos otra vez al catolicismo. Y muchos pastores protestantes están cediendo. Pero esa unión no es en Cristo. Esa es una unión humana, de buenas intenciones, de buen corazón. Ay, no, hermano, usted es mi hermano. Sí, usted es mi hermano, pero usted está en apostasía. Tú eres mi hermano, pero tú estás viendo ídolos. ¿Tú crees que María tiene influencia sobre tu vida? ¿Tú crees que María, tú le oras a María y le pides a María y tú quieres que yo haga lo mismo? No puedo, porque tú estás en error, herejía. ¿Cierto? Sí, te considero un hermano, pero no puedo tener contigo, no puedo tener comunión, no podemos crecer juntos, no podemos en el Señor porque tú no te quieres salir de allí. Y yo no voy a dejar lo mío para seguirte a ti.
hermano, me da pena. Pongo ese ejemplo para que veamos la seriedad de lo que es caminar hacia la verdad. Para caminar hacia la verdad, en un camino estrecho, cada vez vamos a ver menos gente. Cada vez va a haber menos gente. Porque cada vez que avanzamos hacia la luz, entonces la demanda de la luz es que tinieblas que hay en nosotros desaparezcan. Porque si no, no podemos avanzar. Sí, exactamente. Entonces, cada vez el Señor demanda más de nosotros. Demanda más consagración. Demanda más lo que el Señor le dice. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Era lo que estaba el Señor diciendo. Tú no me puedes seguir en el estado en el que se encuentra tu alma. Puedes. Pedro, tú quieres ser mi discípulo, pero tu alma, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Tú quieres dar el alma por mí, pero me vas a negar. No estás en condiciones de seguirme. Me vas a negar porque no quieres tomar el camino que yo voy a tomar, que es el camino de la cruz, el camino de la muerte. Entonces, el Señor, así, ¿no? Como hablo yo, dice las palabras de una manera más pastoral, pero es lo que está diciendo. Así, descarnadamente. Tú no me puedes seguir. Entonces, ¿qué dice? El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. No puede seguirme en el estado de su alma, en el estado emocional, con los arraigos que tiene de su alma, no me puedes seguir. Tú no me puedes seguir. Tú que dices que quieres enterrar primero a tu padre, tú no. Porque hubo alguno al quien el Señor le dijo, ven y sígueme. Y él le dijo, déjame que entierre a mi padre y te sigo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Mi padre no ha muerto. No, déjame que muera mi padre para poderte seguir. ¿Se imagina lo que el Señor está enseñando en eso? El Señor sabía que este hombre, a quien él le llamó a seguirle ya, tenía que dejar a su padre. Pero ¿quién deja a su padre? ¿Quién lo deja? ¿Mm? ¿Qué dice el Señor? Deja que los muertos entierren los muertos. Y tú sígueme. Uy, qué palabras. O sea, el Señor dice las palabras de una vez. Las palabras son una espada horrible. Deja que los muertos entierren a los muertos. Te está llamando el que da la vida. Te está llamando a que tengas vida. Y vida en abundancia. Dar donde están los muertos. ¿Qué te puede dar tu padre? ¿Qué te puede dar tu familia, tus hermanos, tu madre? Ellos te podrán dar vida. Yo te estoy ofreciendo la vida. Ven y sígueme. ¿Me entiende, hermano? Alma en ese estado no es capaz de seguir al Señor. O sea, preferimos ganar las relaciones, mantener nuestras relaciones, seguir al Señor para tener vida. Hermano, el Señor no es terrible, aunque lo es. Pero su manera de ser terrible es muy sabia. Si me sigues, de vida. Y con la vida que yo te dé, tú vas a salvar a tu familia que se encuentra muerta. ¿Me entienden?
que hace el Señor. Tú estás muerto, de ti no proviene la vida. Si te quedas esperando a que tu padre muera, toda tu familia se muere. ¿De qué sirve que estén vivos ahora si al morirse se van a ir para la muerte eterna? Si me sigues, tendrás entendimiento y podrás enseñarle a ellos lo que es la vida eterna. Y quizás tu padre, antes de morir, tenga la vida eterna. Sígueme. La Biblia no dice yo y yo. Lo que dice es que el Señor quería enseñarnos algo. Porque llegó otro y le dijo, Señor, te quiero seguir. Ah, no. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Dice que era un joven rico que se le acercó y estaba muy interesado en saber qué para heredar la vida eterna. Seguramente había oído al Señor Jesús hablar de la vida eterna. Entonces él no tenía muy claro qué debía hacer. Entonces se le acerca nada menos al que sabe todo. Le dice, bueno, no, para heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. El Señor no le dice empieza por allí, sino cumple los mandamientos. Él sabe a dónde lo va a llevar. Y dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Ah, bien has hecho. Muy bien has hecho. Para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, deshazte de ese peso que no te deja, y sígueme. ¿Entiende? O sea, el Señor sabe lo que dice y es preciso para cada quien. Para el hombre que estaba aferrado a su padre, sígueme. Para el hombre que estaba aferrado a sus riquezas, véndelas. Eso no se lo dice a todos, pero a él sí. Véndelas. Véndelas, porque amas las riquezas. Amas las riquezas. Y el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. O sea, el Señor Jesús le está dando una palabra de revelación que para él es... ¿Cuál era la palabra que él había aprendido? Si sigo a Moisés y cumplo sus mandamientos, Dios me va a bendecir enormemente. Y ese es soy un hombre rico, porque le he cumplido a Dios. Pero ahora se está acercando al Hijo de Dios, que tiene las palabras de Dios para la nueva era, para el nuevo pacto, para lo que es diferente a lo antiguo. Ahora no se está hablando de una prosperidad, sino de una prosperidad espiritual, que es la vida eterna. Él vino a preguntarle qué debe hacer para dar la vida eterna. Pero tienes y ven y sígueme. O sea, yo soy la vida eterna, sígueme a mí. El que me sigue a mí no morirá. Y yo lo resucitaré ya postrero. ¿Qué pasó con él? Se fue con sus riquezas triste. Se entristeció mucho porque sabía que a él había que seguirlo, pero no era capaz. No es muy duro. Vender todos sus bienes, quizás era una herencia. Todo pues era centrado en atender las riquezas. Y de un momento a otro dejar todo. Pero mire, hubo un hombre que sí le siguió. Ese hombre se llamaba Mateo, un publicano. Los publicanos eran hombres ricos. Y no ricos medianos, muy ricos. Dentro de la sociedad judía, ellos estaban en las partes altas en cuanto a riqueza. Solo que no eran muy queridos. Ricos tristes, porque no podían mostrar sus riquezas, porque las iban a mostrar y les hacían bullying. Ah, tus riquezas son
ilícitas. Tú te has hecho ricos sometiéndonos a nosotros, obligándonos. No nos gusta pagar los impuestos a Roma. Y tú eres el recaudador de los impuestos de Roma. O sea que eres un paria. Pero era rico, pero triste. Y quizás vio a Jesús, o lo oyó predicar, lo vio hacer milagros. Y se quizaba, si ese hombre me llega a decir que le siga, yo dejo todo. La verdad, yo no tengo vida en esta vida. No tengo gozo. Soy un hombre triste. Puedo comprar todo, pero soy triste. Puro Dios le oyó. Y Dios le dijo a su hijo, ¿sabes qué? Por allá hay un hombre que si tú le extiendes la mano y le dices que te siga, él te va a seguir. ¿Está dispuesto? Ve y llámalo. Y Jesús va y le dice se acerca al banco de los tributos y le extiende la mano y le dice, Mateo, ¿qué? No, no te voy a dar. Sígueme. Ese hombre no lo pensó. Se levantó como un resorte. No se imaginó que un paria pudiera ser llamado por el Señor a seguirle. ¿Somos nosotros como Mateo? ¿O como el rico a quien el Señor está llamando a dejar cuál es nuestra riqueza? Algo tenemos. Algo habrá en nosotros que está impidiendo que le podamos seguir. ¿Qué hay? Sí, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Corazón como el de Mateo, a mí me gustaría tener. Un hombre entristecido, sueña con ser parte del grupo, pero ¿qué va a ser un hombre como él, parte del grupo, de ese predicador que hace milagros? ¿Va a escoger a mí? ¿Que un santo me escoja a mí que soy la paria? No, hermano. El Señor escogió lo vil y lo menospreciado. Escogió lo vil y lo menospreciado. Sí. Escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Cuando seguimos al Señor, Él es la sabiduría de Dios. Él es la riqueza absoluta. Él no tiene problema en chasquear los dedos y convertir esa montaña en oro. O en plata. Pero ese no es el interés de Él. El interés de Él es darnos a conocer su corazón. Darnos a conocer lo que Él es. ¿Sí? Él quiere que seamos como Él. Él quiere que seamos como problema, que seamos como Dios, porque Él es la imagen de Dios. Él es. Quien ha visto a Cristo ha visto a Dios. Quien ha oído a Cristo ha oído a Dios. Quien ha visto inclinarse a Cristo ha visto a Dios inclinarse. Todo lo que Cristo hizo era Dios en Cristo haciéndolo. Y eso es lo que el Padre quiere impartir en nosotros. Él nos creó para eso. Él no nos creó para que nos perdiéramos detrás de cosas que se van a perder. Nos creó para que tuviéramos una comunión íntima en el centro de su corazón, donde está su Hijo, está en el centro de su corazón y nos quiere tener. Porque si estamos en el centro del corazón de Cristo,
estamos en el centro del corazón de Dios. Y esa es la iglesia que Cristo quiere. La iglesia que Cristo quiere que resplandezca. Es la iglesia que es la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la plenitud de Dios? Su amor. La plenitud de Dios no son sus grandes milagros ni poderes, ni hacer descender, ni levantar muertos, ni sanar leprosos, ni dar vista a los ciegos. Eso hace parte de su misericordia. ¿Sí? Porque tiene misericordia de los que están en ese estado. De nosotros ya la tuvo y ya nos salvó. Ahora que nos salvó, ahora no quiere misericordia, ahora quiere manifestar su amor. O sea, ya no nos ama por misericordia, nos ama porque nos ama en Cristo. La iglesia sea eso. La iglesia sea la expresión del amor eterno de Dios. Y por eso Jesús dice, y con esto termino, Padre, la gloria que tú me diste y que me ha mantenido en gozo, porque sé que tu gloria es tu amor, sé que tu gloria es la confirmación en todo lo que hago, de que me amas y las cosas que son tuyas, tú me las has dado. Esa gloria yo les he dado a ellos, para que ellos también, uno, para que ellos se amen como yo los amo a ellos, como tú me amas a mí, y que ellos se amen en mí como yo te amo. Cuando eso llegue a suceder, el mundo podrá confesar que tú me has enviado. El mundo sabrá que tú me has enviado para manifestar la gloria, tu amor. ¿Será que se manifiestan las divisiones? En las luchas entre hermanos, en las separaciones, unos cogiendo para un lado y otros cogiendo para otro lado. Allí no hay gloria, allí no está el Espíritu, allí no está el amor, allí no está el reflejo de lo que Dios quiere que le mostremos al mundo. La indicación de la casa es eso, hasta que lleguemos a reflejar la gloria de Dios, para que el mundo crea. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Damos las gracias por tu palabra, por mostrarnos el amor que tienes hacia nosotros en Cristo. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Seguimos siendo indiferentes a tu amor. Pero tú sigues extendiendo tus brazos y tu amor es eterno, de modo que no tiene límites. No acaba nunca. Y es un amor que abarca todo el universo y todas las edades y se va hasta la eternidad, manifestándose cada vez más y más y más. Ayúdanos, Señor, a entender la dimensión a ser contagiados por tu amor. Que tengamos un contagio, pero que ese nos lleve a contagiar a otros y a otros que sean contagiados, que contagien a otros. Y de esa manera la tierra sea llena del conocimiento de la gloria tuya. Porque la tierra está llena de tu gloria más
criaturas no la pueden contemplar, pero que ella sea llena del conocimiento para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. La alabanza de tu nombre, para la gloria y la alabanza de tu gracia, la cual has derramado, nos has demostrado en Cristo cuánto nos amas. Y en ese entramos en las dimensiones de la vida eterna. El que cree en tu Hijo no morirá, mas tendrá la vida, la gloria, el amor eterno. Señor, gracias por tu salvación y por lo que sigues haciendo para cambiar nuestro corazón, de un corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto, Señor, te lo pedimos y te lo decimos en el nombre de... Amén. 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 Bueno, hermanos, desde aquí nos despedimos. Vamos a cortar ya la transmisión. Ya luego la enviaremos en forma de grabación para que los que quieran compartir, pues lo oigan y también lo den a conocer a otros. Vamos, yo creo que recibiera mucha fuerza, pero su fuerza es convencernos de su amor. No importa lo que paga, Él nos ama. Él nos ama. Entonces, hermanos, cimentémonos en Cristo, cimentémonos en su amor y edifiquemos una iglesia que sea la expresión de la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces voy a suspender ya la reunión. Amén. Feliz noche. Feliz noche, mis hermanos. ¿Cuánto es? Hoy fue la vez que menos. ¿Sí? Habían como 5 personas. Solo. Solo pero no sé cuántos habían en la casa. Ah, ¿verdad que es que me quedo volviendo pronto de alemán?